Ya estamos grabando. ¿No? Muy bien. El último enfoque es el enfoque liberador, ¿no? Que ve al docente justamente como un liberador de la mente del individuo y un promotor de, de los seres humanos en relación a lo moral, a lo racional, ¿no? Entendiéndolos como íntegros, ¿no? Roberto Umbras aparece, dice el texto, haber utilizado esta perspectiva, ¿no? La idea clásica de educación liberal, que respalda la principal versión contemporánea de este enfoque y es la única que en la que insistimos en este libro, mencionan el texto, ¿no? Ellos entienden que justamente este docente que les proponga reflexionar, que les proponga ponerse en una posición crítica, que les proponga poder ser partícipes de su aprendizaje, es es un docente que contribuya realmente a garantizar la educación, ¿no? Garantizar que se accione realmente el derecho a acceder a una educación, a educarse, a, a transitar por el sistema educativo apropiándose de los conocimientos socialmente válidos, pero también entendiéndolos como la posibilidad de transitar su cultura, de acceder, ¿no? De acceder a estos constructos sociales desde una posición crítica, desde una posición menos reproductora, menos, diría Frey, menos de educación bancarizada, menos de una educación de depósito, ¿no? De depósito de conocimiento, sino de una educación en la que yo me pienso libre y entonces acciono desde esa libertad y realmente me puedo apropiar de mi contexto, me puedo apropiar de mis propias decisiones, me puedo apropiar de mi cultura y puedo trascender las aulas, puedo trascender la escuela, ¿no? Digamos, toda la lectura y las corrientes, entonces, de este nuevo tiempo, justamente ponen más el ojo en este enfoque liberador, ¿no? Lo que nos vienen a proponer es poder repensar esta educación, como les dije, bancarizada, esta educación de depósitos, y transformarla en una educación liberadora, ¿no? Así que bueno, se van a ir encontrando este texto, es lo que les propongo, y ahora, para hacer la introducción a esta segunda parte, voy a traer un pedacito del libro El oficio de enseñar, de Edith Lidwin, que no la vamos a ver a esta autora, pero sí me parecía interesante lo que ella propone en este libro, ¿no? Ella nos dice que todos los estudiosos, todo aquel que investiga sobre lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje, o los problemas, o los que quieran plantear los problemas que se encuentran, en las prácticas de enseñanza, tienen que partir desde un lugar, tienen que partir de la historia de cada uno de nosotros. Entonces, que no puede haber ninguna investigación si no aparecen relatos de las mujeres y de los hombres, ¿no? Si no aparecen recuerdos de aquellas buenas prácticas que acontecieron en nuestra biografía como estudiantes, ¿no? O como maestros y maestras en el momento que tengan la posibilidad de transitar aulas. Porque ella dice que no se puede pensar o interpretar propuestas didácticas sin visibilizar la trama social, ¿no? Que se da en el microcosmo del aula, ¿no? O sea, yo no puedo pensar qué actividad es factible para llevar para este grupo de niños y de niñas, qué actividades van a favorecer a que aparezca ese aprendizaje o el otro, si yo no puedo ver la totalidad de lo que pasa dentro de un aula, ¿no? Entonces,
ella trae a correlato a John Dewey, ¿no? Y entonces ella trae de él este concepto de que toda experiencia en el aula es una fuerza en movimiento. Entonces ella dice, recuperar estas experiencias, estas escenas, nos ayuda a comprender cuáles son los elementos que intervienen en una situación áulica y nos ayudan a reflexionar sobre esas prácticas para poder transformarlas, ¿no? Ustedes seguramente en la práctica docente de segundo, en el que ya van a poder empezar a transitar las instituciones educativas, y en la práctica de tercero y obviamente en la de cuarto, que van a estar dentro de las aulas, justamente van a poder ver estas escenas, ¿no? Van a poder hacer observación de estas escenas. Y no se van a tener que quedar solo con la actividad propuesta, porque van a ver que dentro de este proceso son varios los elementos que intervienen. Y la tarea de esta clase va a ser de poder mencionar alguno de estos. Y también va a estar relacionado con un concepto que ustedes vieron y mucho, que es el concepto de matriz de aprendizaje, ¿no? Uno para poder enseñar, debe identificar qué elementos participan en este proceso. Tiene que teorizarlos para poder desandar lo construido en nuestra matriz, en aquellas prácticas que consideramos que nos sirven para nuestro contexto o cuáles deberían modificarse porque no entienden o no acompañan a las trayectorias educativas, ¿no? Entonces, ahora las voy a invitar a que veamos dos videos que vienen, que los extraje de una ficha de un proyecto que lanza la Dirección de Educación de Nivel Superior, que es de autores y autoras. Uno de esos autores es Sebastián Urquiza, que es el director de la modalidad de educación especial, y que en su ficha de actividades propone ver dos fragmentos de recuerdos de enseñanza, ¿no? Así que voy a dejar de compartir vamos a mirar el primer video, ustedes díganme si pueden escucharlo y verlo bien, ¿sí? Vamos a ver, esperen que voy a ir acá, ventana, video, a ver si puedo, ahí va bien, ¿no? No se escucha. No se escucha, eso es lo que estoy notando. Deberás tener desconectado el audio de la compu. Fíjate cómo tenés. Raro. Bueno, si no, lo que voy a hacer más fácil, Sam, vos estás con la compu o con el teléfono. Sí, espera si puedo copiar el link. Yo te lo copio y te lo paso por el chat. Ah, dale. Dale, y te lo comparto yo. Ya llevo el primer link. Hola, y ahora un poquito tarde. Hola, hola. Ahí estoy, ya lo tengo. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí. ¿Se escucha también? No. ¿Ahí? No. ¿No escuchan? No, profe. No, todo pausado No se y escucha. sin.
Qué lástima. No se le puede poner subtítulos al video. No me da la opción. Únicamente que lo baje, que lo descargue, pero no voy a tener tiempo. Qué lástima. Bueno, igual tienen los links en la clase. Yo ahora se las voy a subir. Lástima que no se pueden ver. Intento una vez más, a ver. Me acuerdo que No. A ver. yo me cambié de colegio. Ahí sí, profe. Sí, te escucho, profe. Y ella fue Pero muy bajito. fue muy contenedora. Recuerdo que me puse a llorar porque me asusté, eso de comer en un comedor, no estaba acostumbrada, no entendía, no me habían anotado, no iba a comer, me angustié. Y ella me acuerdo que fue muy cálida, muy buena. Éramos bastantes chicos, bueno, hacíamos lío, todos los chicos, y mi maestra era una maestra que no gritaba, se quedaba en silencio, hasta que todos nos dábamos cuenta que la maestra estaba en silencio y nos estaba mirando, y entonces nos callábamos, y hablaba ella y decía, marcaba un límite, digamos. Pero me acuerdo que me llamó mucho la atención eso, de tener a alguien que para demostrar autoridad no gritaba, no hacía falta, y tenía muchísima autoridad igual. De esa maestra tomo la cualidad de ser cálido y sensible con alguien que entra a un lugar nuevo y que no se siente bien, que tiene angustia, que no sabe cómo se va a llevar con los demás, ni cómo es esa dinámica, y ella me enseñó a estar atento y a ser solidario con el nuevo, digamos. Eso en una escuela cuando uno es chiquito pesa mucho, a mí me pesó muchísimo. Mi maestra de cuarto grado se llamaba señorita Josefina y estaba en la escuela Vicente Carmelo Gallo. Este es el otro video que no sé si son cortitos, no sé si se podrá escuchar mejor. ¿Cuál es el otro? ¿Ese no? Ahí te lo acabo de compartir. Ah, bien. Espera entonces, que vuelvo. Espera que cierro porque si tengo muchas cosas abiertas, menos se escucha. ¿Este último? Sí. Sí. Yo tenía 9 años, estaba en segundo grado. ¿Se escucha? Bueno, también primero Muy bajito. inferior. Todas como mi mamá, señoras que hablaban en el patio, delantal blanco, almidonado. Y los ojos pintados, Jesús, y los labios rojos, y los pómulos también. Choco para mí, era algo que nunca había visto. Y era con esa gracia, saltar al cielo, volar. No se escucha casi nada, Sam. No. Bueno, vamos a dejarlo, Sam. Ellas van a tener ahí el link. Igual se los voy a subir a la clase para que lo puedan apreciar. Una pena, eran unos videos muy
cortitos, pero muy, muy lindos y emotivos, ¿no? Lo que traían es el recuerdo de cada una de estas dos personas, una de ellas un poco más conocida, porque es una actriz, ¿no? Y traían el recuerdo de una maestra. Entonces traían al relato una escena, ¿no? Una escena en la que describían olores, colores, perfumes, situaciones, sensaciones, emociones, y a su vez el video, o sea, que no tiene, digamos, desperdicio, va acompañado de imágenes, ¿no? Que si bien no son las imágenes del recuerdo real, sí tratan de hacer alusión a lo que podría estar pasando en eso mismo que van relatando. La propuesta que tengo para darles tiene que ver con esto. Esto que yo les contaba del oficio de enseñar y de lo que nos traía esta autora, Edith Lewin, que para poder pensar las prácticas, para poder pensar cuáles son los elementos que participan en los procesos de enseñanza y ahí poder identificar cuáles son los problemas de estas prácticas de enseñanza, necesitamos primero escuchar muchos relatos, ¿no? Primero tenemos que escucharnos los relatos que tenemos cada uno de nosotros como estudiantes, ¿no? Desde esta biografía de estudiante del momento uno que ingresamos al sistema educativo. Algunos de nosotros habremos ingresado en el jardín maternal, otros en sala de 3, otro la de 4, otro la de 5, otro recién en primer año, algunos habremos hecho toda nuestra trayectoria en una misma escuela, otros no, otros la habremos hecho en una misma localidad, en un mismo distrito, en una misma casa, otros se habrán mudado, otros habremos tenido experiencias súper positivas con nuestros docentes y otros no tanto. Unos podrán traer las experiencias que tuvieron en el aula, en el encuentro amoroso con el docente, y otros nos traerán otros recuerdos que no serán tan amorosos o tan alegres para contar. Otros nos traerán los recuerdos de sus compañeros, otros nos traerán experiencias porque se acuerdan cuando hicieron una lección paseo y viajaron a un lugar que no conocían y se encontraron con un mundo distinto. La idea es que podamos ir recolectando esos relatos. La propuesta es cortita de esta clase, es que en el foro cada uno de ustedes pueda subir, escribiendo, con un audio, con un pequeño video, con lo que ustedes quieran expresar, algún recuerdo que traiga una escena vivida en el jardín, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, o aún en este primer año de su profesorado. Alguna escena que describa estas situaciones, ¿no? De la relación con los otros compañeros, compañeras, otros docentes. No tienen que ser, no las vamos a poner en términos ni de bueno ni de malo, ¿no? Cosas buenas o cosas malas, sino recuerdos. Después, lo que les voy a pedir, una vez que ustedes traigan ese recuerdo, ¿no? Y cada uno de nosotros lo comparta en el foro, que hagamos una especie de análisis a la luz de los dos textos que les voy a proponer, que uno es el de Fitzmayer, esto de los 3 enfoques de la enseñanza, y otro es el texto del capítulo 6 de Silvina Geertz, que habla sobre la planificación, ¿no? Y nombra ahí algunos elementos que entran dentro de este proceso de enseñanza, y algunos otros textos que ustedes quieran traer, y para eso voy a necesitar que si citan algún texto, o algún autor, o algún concepto que hayan trabajado en otra área, en otro espacio curricular, de este primer año, lo citen según el autor tal, en la cátedra que vimos tal, o me trae recuerdo de, pero no van a hacer el análisis sobre el propio recuerdo, sino sobre el recuerdo de sus compañeros y compañeras, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Se entendió?
O sea que en el foro vamos a subir una experiencia, un recuerdo propio, y a su vez a cada uno de esos recuerdos, las compañeras van a ir tratando de visualizar en esa escena de ese recuerdo qué cosas podemos ver de los textos que leímos, tanto de esta área, de este espacio curricular, como de otras materias. Creo que en otra materia hicimos algo parecido también. O no sé si era esta, no me acuerdo. No, en práctica escribieron sobre trayectorias. ¿Se acuerdan que escribieron las trayectorias? La última clase también que tuvimos que mandar las trayectorias por privado. Claro, no, la última clase trabajamos con bitácoras. Son Eso, distintos tipos de narrativa que nos recuerdan, nosotros nos podemos expresar de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, la bitácora es una manera de expresarse contando trayectorias de vida, tanto educativas, formales como no formales. Ahora capaz es algo más puntual, en vez de toda la trayectoria, alguna situación vivida. Del contexto del sistema educativo, Del del contexto áulico. Áulico. Sí, sí. ¿Sí? Nos vamos achicando La idea para pensarnos. Nos vamos para poder pensarnos, claro. La única manera de poder aprender cuáles son esos elementos y teorizarlos es saber que nosotros fuimos partícipes de eso, que los vivimos en primera persona y los vivimos como experiencia, no teorizándolo. Pero bueno, ahora eso que vivimos tuvo un porqué, tuvo un para qué, tuvo un cómo, tuvo un posicionamiento filosófico, pedagógico, didáctico, que lo vamos a ver en qué tiempo o en qué situación estuvo parado ese docente o esa escena, o en qué contexto se dio esa escena. Pero para eso, y eso nos sirve después, para cuando ustedes entrenen su ojo y empiecen a recorrer las instituciones en otros momentos de la práctica docente, para poder realmente empezar a repensar nuestras prácticas, ¿no? Yo una de las cosas que les traía para el final eran unos interrogantes, ¿no? Porque nosotros vamos a ver algunos marcos teóricos, lo van a ver acá y los van a ver en otras materias, digo, en este año, y lo vamos a ver todo en contexto aula, o sea, todo en contexto presencialidad. Y a partir de ahora, ustedes van a ir formándose, ¿no? Y van a ir haciendo recorridos de autores y de textos que ya están impresos, pensados en una situación anterior, y a su vez y a la par van a ir encontrándose con otros autores, con otras propuestas que nos van a ir haciendo repensar qué sucedió aquí en el ahora. Esta situación, digo. Esto que está diciendo Carolina, ¿alguna de ustedes leyó el acto de leer de Paulo Freire? ¿Pudieron llegar a leerlo, el último texto que subió Juliana a la clase de práctica? No, todavía no, profe. Bueno, lo subió grande, no se asusten porque lo subió gordo, pero en realidad ese PDF solamente son 3 hojitas, porque subió todo porque no pudo... Sí, no pudo. Pero tiene otro título. El acto de leer se llama, creo que es el acto de leer de Paulo Freire. Bien. Cuando lo lean, me gustaría que piensen en esto último que dijo Carolina, ¿sí? En cómo las experiencias, ¿sí?, se unen a los libros que vamos a leer. ¿Sí? Lean el texto y tiene mucho que ver con esto último que dijo Carolina. Bien, estos interrogantes que yo les traigo, que van a aparecer ahí al final de la clase, es, cuando estamos en las escuelas, el contexto donde se da la enseñanza es el aula, ¿no? Casi como si les hiciera una adivinanza y ustedes me contestaran, es el aula. En cambio, en este aislamiento el contexto se corre. ¿Hacia dónde va? A la virtualidad. La virtualidad, como dijo Dussel en uno de los conversatorios, ya no es un instrumento, sino el contexto, ¿no?
Ahora, eso visibilizó un montón de situaciones, ¿no? Porque si creíamos que la enseñanza o los procesos de enseñanza-aprendizaje era solo la médica aplicación de técnicas y métodos para enseñar, como, ¿se acuerdan cuando hablamos de la receta? ¿No? Si la receta dice tantos ingredientes y va todos los pasos, entonces a mí me va a salir la misma torta espectacular que le va a salir a Sandra. Y sin embargo parece que no se da ni siquiera en la cocina y en la repostería, siguiendo los mismos ingredientes y los mismos pasos, no se da la misma torta. Bueno, en la educación, en el aula y en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, por más que utilicemos las mismas técnicas, que nos paremos en los mismos métodos, utilicemos los mismos marcos teóricos, no va a pasar lo mismo. Entonces vamos a tener que ver por qué no va a pasar lo mismo, ¿no? Este contexto seguramente puso en el tapete cuál es el rol del docente, ¿no? Solo como un mediador o un nexo entre los contenidos y los alumnos. Nos ponemos entonces, les traemos el contenido, les hacemos una propuesta de actividad y ustedes por sí solos van a apropiarse de eso si se va a producir un aprendizaje. ¿Qué significado entonces adquiere la docencia hoy? ¿Qué estaría faltando en ese proceso? ¿No? Son interrogantes que vamos a ir viendo, si algunos de esos los podemos contestar en esta parte que nos queda del año. ¿Por qué no se puede evaluar cuantitativamente a los estudiantes en este contexto? ¿Qué es la evaluación, entonces? Si la labor del docente sería aplicar esto de la serie de técnicas y métodos, como les decía, para enseñar, entonces, ¿qué es el aprendizaje? ¿Cuándo se produce aprendizaje? Y qué es enseñar hoy en y para una educación inclusiva, ¿no? Hoy lo que visibilizó este contexto y estas situaciones, y ojalá tengamos tiempo para que yo pueda hacer les traiga hagamos una pequeña entrevista con una docente inicial que nos pueda contar algo de las situaciones que le acontecieron a ella, ¿no? Que nos traiga su experiencia de vida en el aula, en este contexto. Van a ver que se visibilizaron todas estas cuestiones de desigualdades sociales, ¿no? Y en estas desigualdades sociales, aquello que cuando ingresa un alumno, ¿no? En un proyecto de inclusión, y escuchamos a algunos docentes que dicen no estamos preparados para atender a la diversidad, no estamos preparados para atender a la discapacidad, la verdad que es lo que es cierto, que muchos tuvieron que arremangarse y pensar diferentes estrategias para sostener el vínculo pedagógico, para sostener los lazos afectivos y para hacer que estas actividades, para no ser solo nexos de estas actividades del conocimiento y de los alumnos, sino que aún en este contexto tuvieran la posibilidad de sus alumnos, de estas trayectorias que acompañaban, tuvieran aprendizaje significativo. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son los interrogantes que les voy dejando. La experiencia de esta clase, como les dije, es traer todos estos recuerdos y estos relatos y tratar de hacer análisis, no solo con los textos de esta cátedra, sino con todos los otros textos de las otras materias y poder citarlos ahí. Y la idea sería que uno haga esos análisis o este intento de análisis sobre los recuerdos de otro compañero. ¿Sí? Esa sería la propuesta. Yo en este momento que vamos terminando la clase, igual puedo dejar el espacio ahí para alguna consulta, voy a estar subiéndoles la actividad y les voy a subir estos videos, ¿no? Y a su vez le voy a sumar un video más, que es de este mismo proyecto, San, de autores y autores, el de, espera que voy... Autoría pedagógica. No, el de Miriam, como es Southwell. El de autoridad pedagógica. Sí, el que habla de la historicidad, que trae un poco de la historia de educación, pero en realidad lo que más me gusta de ella es esto que habla de las experiencias, los relatos, esto de que no vamos a poder repensarnos como sistema educativo, ni de lo que es educar, si no traemos la historia, ¿no? Sí. La historia nuestra,
y de la educación. Sí, después nos tenemos que reunir porque se me ocurrió agregar algo al proyecto ese, me tengo que acordar, para unir esto Bien. que vos estás diciendo con los textos, para ir Sí, agregando. las palabras claves de esta autora, yo lo que quiero no es que vean el video, así que le voy a poner solo el video, San. Las palabras clave de esta autora es historia de la educación, trabajo docente, relatos históricos, experiencias pedagógicas, narrativas, tensiones, problemas de la enseñanza, cotidianidad y decisiones. No sé si era una de las autoras que íbamos a ver en conjunto entre nosotros, porque bueno, después es una propuesta que seguramente vos le vas a ir adelantando a las chicas, pero sí me parece que era un video que no podíamos dejar de verlo, ¿no? Justamente por esto, trae esto de las experiencias pedagógicas, de las narrativas, de estas tensiones, y trae esto de los problemas de la enseñanza, ¿no? Muy interesante para que el año que viene entremos a los jardines, esperemos, recemos, que podamos. Dios mío, que llegue la vacuna para que se pueda dar tanto la presencialidad nuestra en la formación docente como en los niveles, para tener esta experiencia, porque cuando nos encontremos con nuestros relatos y con los relatos que vamos a ir observando y con esas escenas, se empieza a hacer el entramado de la formación que es necesario, que tenemos que estar, que no, que pudimos sostener en este contexto un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la verdad que la presencialidad es un contexto que es necesario, así que todos estamos esperando volver, más allá de todos los pormenores que nos genera este contexto, ¿no? Pero todos estamos queriendo volver, porque la verdad que no se da de la misma manera. No se da de la misma manera. El sistema de comunicación no se da de la misma manera. Este ida y vuelta y lo que se produce dentro de un aula no se da de la misma manera. Así que estamos necesitando volver. Sí, sí, y eso nos perjudicó también, por ejemplo, a este grupo que capaz estaba con ánimos, a muchas las ha dejado por el camino, por más que uno quiera retomar hay gente, hoy me encontré una chica que estaba, una compañera de mi hijo, y me decía, dice, no me gusta, estoy haciendo el esfuerzo para no perder el año, para tratar de engancharme, pero no puedo engancharme en la virtualidad total, porque una cosa es mantener ambas y otra es el reconocimiento sí, totalmente. del Bueno, esto es, ¿ustedes vieron esta idea de bitácora como para ver trayectorias? Nosotros vimos lo que eran las trayectorias educativas en general, porque vimos el sentido amplio de la educación, que entraban las escuelas y otros espacios en esas trayectorias educativas, y ahora empezamos a trabajar la narrativa, pero desde la bitácora, donde entran las emociones, para después ver también las diferencias, ¿no?, entre hacer un análisis teórico y el narrar emociones en cuanto a, va entrando lo teórico, pero de otras maneras. Sí, pero todavía, bueno, tenemos... Bueno, a ver, este contexto puso en tensión los problemas de la práctica se da a pesar de los contextos, obviamente que marcó las desigualdades sociales, pero eso no tiene discusión, digamos, lo que tiene discusión es cómo hacemos para achicar esas desigualdades, y las otras cuestiones que se pusieron en el tapete, que antes parecía que las trayectorias, digamos, el concepto de trayectoria educativa estaba más ligado a aquellos alumnos o alumnas que transitaban de manera distinta por ser diferentes, por tener una discapacidad, por tener otros ritmos, por la diversidad parecía que era el que estaba excluido del sistema. Hoy la verdad que nos ayuda a poder tensionarlo y pensar cómo hacemos para sostener a nuestros alumnos, los de superior, los de nivel secundario, los de la primaria, los del jardín, los de especial, cómo hacemos para sostenerlos en estas desigualdades, ¿no? Sí, y otra situación que aparece en las escuelas, aparte de las trayectorias educativas, la mirada en la trayectoria educativa, es el tema que antes se hablaba de articulación, ahora hablar de unidad pedagógica, ¿no?
cómo establecer la unidad pedagógica frente a aquellos contenidos que estaban previstos para este año y que deben enriquecerse el próximo año. También. Claro, el profundizarse. Y entender esto, bueno, como ponerlo en ejercicio, ¿no? Esto mismo que las chicas van a ir aprendiendo a medida que van transitando textos y autores, en los que van a ir escuchando, que las evaluaciones son procesuales, es un proceso, el aprendizaje es un proceso, la enseñanza es un proceso, y la cuestión es que en primer año se pide tal y cual cosa, y para terminar ese primer año tenés que haber adquirido tal y cual cosa, y para el segundo, y la verdad que no, que el sistema educativo está planteado de una manera históricamente que no está sirviendo no estaba sirviendo, y ahora se visibilizó. Yo ya había terminado igual la clase, estábamos como entrelazando con práctica docente. Para que te despidas, les mando un abrazo a todas. Les mando un abrazo y un besito. Sí, bueno, chicas, ahora les voy a subir la clase, a medida que van pudiendo, van a ir completando esto que les vamos pidiendo, y después, Sam, me darás un próximo Zoom, cuando tengas agenda, como para ir viendo cuáles son estos elementos que van a ir apareciendo seguramente en esos recuerdos, para poder ir ahí trayendo un texto, para poder iluminar un poco, darle teoría a eso que vaya apareciendo. Y para fin de mes seguro vamos a tenerlo juntas. Ahora tenemos que redondear. Bueno, perfecto. Vamos a redondear, seguro que se sume Cori, se sumen otras profesoras a fin de mes. Para Dale, trabajar perfecto. juntas. Buenísimo. Dale. Bueno, chicas, nos vemos.